Hermanos y amigos, muy buenas noches. Damos gracias al Señor que nos permite la oportunidad una vez más de poder escuchar su evangelio, de que su palabra sea escuchada por personas que no conocen al Señor, porque aún hay esperanza para todo aquel que vive, dice la Escritura. Vamos a Marcos capítulo 10 y vamos con la ayuda del Señor a reflexionar y a meditar en esta noche en un suceso bien bonito que pasó durante la vida del Señor. Marcos capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 46 en adelante. Dice Marcos capítulo 46, perdón, Marcos 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Versículo 52, y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos una vez más al Señor. Soberano y eterno Dios, venimos una vez más delante de ti para proclamar tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, y nos muestra nuestra condición caída de pecado y nos muestra nuestro destino eterno de condenación por causa del mismo. Pero también el mensaje que proclamamos nos muestra cómo Cristo vino a este mundo a morir por todos nosotros para que teniendo nosotros en Él, poniendo en Él nuestra fe, tengamos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Queremos orarte en esta noche, Señor, para que tu palabra sea predicada, para que tú, con tu buen espíritu, nos guíes a toda verdad como lo has prometido, para que tu evangelio sea proclamado, presentado, y para que las personas puedan conocer al único y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo el Señor. Es nuestra oración y ruego por las almas que sean salvadas, que sean convencidas, Señor, sinceramente, para que se conviertan y escapen de la condenación que inevitablemente y de forma natural todo ser humano carga por causa del pecado. Padre, te damos gracias por ese tiempo en que nos permites meditar en tu palabra y reflexionar en ella. Oramos tu guía, tu dirección y entregamos este tiempo delante de ti agradecidos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí una historia bien, de pronto un poco más conocida, acerca de una persona ciega, un hombre en particular, Bartimeo. Y dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado en el camino. Y a manera de introducción, quisiera reflexionar en algo que me llamaba mucho la atención en este pasaje. Aquí se nombra cómo el Señor fue y visitó un determinado lugar, Jericó, dice, vino a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos. Y notemos, hermanos, particularmente, que no se dan detalles de la visita del Señor. Del Señor no se nos dice qué hizo en esa visita, no se nos detalla qué pasó, qué milagros hizo, qué fue lo que aconteció durante esa visita. Sin embargo, nosotros sabemos qué hizo, ¿cierto? Nosotros podemos saber qué hizo él porque sabemos quién era él.
¿cierto? El Señor vino a este mundo a rescatar a los pecadores. Él vino a cumplir y a obedecer a cabalidad la voluntad del Padre. De manera que indudablemente nosotros podemos saber que algo pasó en esa ciudad. Por el carácter y quién era el Señor, nosotros podemos conocer que Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y eso me llevaba a pensar, ¿será que de nosotros pueden decir lo mismo? ¿Será que si nosotros estamos en un lugar y no saben qué estamos haciendo, podrán decir, ese hermano seguramente está obedeciendo a Dios, está haciendo la voluntad del Padre? ¿O será que podrán decir en lugar, no, quién sabe qué estará por allá diciendo, qué estará por allá inventando, o qué estará por allá haciendo ese hermano? De Cristo nosotros no podemos decir eso. De Cristo estamos plenamente convencidos que algo pasó en esa ciudad, por lo que el mismo capítulo nos dice. ¿Estamos nosotros suficientemente consagrados en nuestra vida de testimonio para que no necesitemos dar detalles de nuestra vida y sepan que somos obedientes a Dios en todo contexto? Quería empezar un poco con esa introducción. Y continúa el pasaje diciendo que luego de esa visita, luego de que el Señor pasó por Jericó, iba acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Y notemos la expresión, o sea, una gran multitud, no era algo poco. Cuando el Señor Jesús pasó por esa ciudad, no fue alguien como cualquier otro. Algo pasó en Jericó. Algo pasó que provocó que las personas quisieran acercarse a él. Algo pasó que las personas se movían a seguirlo. Querían saber quién era este hombre. Una gran multitud. Y cuando vemos lo que nos muestra el texto, me lleva a pensar cómo Cristo, obediente al Padre, indiscutiblemente predicó acerca del Evangelio y cómo las personas querían acercarse a él. Él fue luz para esa ciudad. Él fue influencia para estas personas y no al revés. Las personas no influenciaron en él, sino que él fue influencia y cumplió su labor de ser luz. De la misma manera nosotros tenemos que actuar de acuerdo a como el Señor lo dice. Y continúa la escritura diciendo que después de esa multitud aparece el personaje de nuestro estudio, un hombre ciego que se llamaba Bartimeo, ¿cierto? Y este hombre ciego, Bartimeo, estaba convenientemente puesto afuera de la ciudad, probablemente por el tránsito de las personas, entraban y salían, entonces era, digamos que conveniente para su ocupación de mendicidad. Vivía de limosnas, entonces este era un lugar estratégico para su ejercicio de mendicidad. Sin embargo, este hombre no tenía la vida fácil. Imaginémonos aún de pronto en esa época del Señor Jesús, no hay los avances médicos, la medicina que tal vez hay hoy. Y este pobre hombre está sentado fuera de la ciudad pidiendo limosnas para poder sobrevivir, soportando la humillación de las personas, soportando el desprecio de la sociedad, de las personas, soportando el rechazo, aguantando hambre, calor, frío, agua, pidiendo limosna. Es una situación bastante trágica para cualquier persona. Y estando este hombre ciego me hacía pensar, bueno, él tenía una ceguera física. Sin embargo, nosotros los seres humanos tenemos una ceguera peor. No hay un médico especialista, no hay optómetra, no hay cirugía láser que nos pueda quitar a nosotros esa ceguera espiritual que nosotros tenemos. Y dice la escritura en Juan, capítulo 9, versículo 39 al 41. Bartimeo era un hombre ciego físicamente, pero nosotros de forma natural somos ciegos espiritualmente. Y dice Juan 9, 39, 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Dice el versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y dice el 41, Jesús les respondió,
Si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y eso nos lleva a nosotros a ver nuestra condición de ceguera. Tenemos unas cataratas espirituales que nos impiden ver la realidad espiritual, nos impide contemplar las verdades, como dice también otro pasaje en el libro de Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Así que en esta noche, usted que no conoce a Jesucristo, usted que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, usted está completamente ciego. Aunque vea físicamente, aunque su vista sea 20/20, creo que es la medida. Puede hacerse el examen y puede ver súper, pues físicamente, pero espiritualmente está completamente cegado. Y el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 19, nos muestra algo bien interesante. Proverbios capítulo 4, versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Yo creo que todos aquí hemos estado en algún momento paseando en alguna finca o en algún lugar donde la oscuridad es tanta que ni siquiera podemos ver la mano acercando, ¿cierto? En algún momento de pronto hemos estado así. Pues la Biblia enseña que aquel que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, aquel que está ciego, dice que no sabe en qué tropieza. E indiscutiblemente su vida y su eternidad cuando parta de este mundo no va a ser sino una terrible oscuridad y condenación en el infierno. Dice la escritura, nosotros de esa manera estamos igual que Bartimeo. Y dice la escritura en el mismo versículo 46 que él estaba sentado junto al camino mendigando. Este hombre, estudiando yo un poco acerca de esta palabra, eh, dice que significa o implica permanecer, residir, habitar. Es decir, que este hombre estaba viviendo ahí afuera de la ciudad, literalmente viviendo. Entonces, imaginémonos un momento esta escena. Este hombre ciego, sentado, viviendo fuera de una ciudad, estaba acostumbrado a mendigar, estaba habituado a estar mendigando y pidiendo. Pudiera ser que hubieron días que de pronto le dieron, cierto, le dieron su platica y entonces el viejo tuvo días buenos, días malos, pero aunque en el mejor de los días le haya ido bien, seguía igual de ciego y desventurado. Él pudieron haberle dado muchas limosnas, pudo haber tenido provisión para mucho tiempo, pero eso no le iba a curar su ceguera. Sin embargo, seguía habituado a esa situación. De la misma manera pasa con nosotros. Nosotros con el pecado nos habituamos a tal punto que vemos las cosas normales. Es tan natural el pecado que hoy en día las personas ven prácticas pecaminosas condenadas por la escritura como algo normal. No, y es normal que dos muchachos se vayan a vivir juntos, eso es sumamente normal. El problema es cuando el creyente piensa eso. Pero nosotros en nuestra condición humana nos acostumbramos al pecado y estamos cómodos viviendo con el pecado. Y lo peor es que no queremos salir del pecado. Por más bien que este hombre pudiera estar indiscutiblemente, seguía condenado. Nosotros de igual manera podemos estar bien económicamente, podemos tener salud, podemos tener lo que sea, pero estamos sin Cristo, estamos ciegos, perdidos y condenados, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías capítulo 2, versículo número 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. No hay obra alguna que yo pueda hacer para agradar al Señor. Yo no puedo llegar al cielo por mis buenas obras, yo no puedo llegar al cielo pretendiendo que soy buena gente, no existe manera de que yo pueda hacer eso. Porque el ciego no sabe ni siquiera por dónde anda. Dice la escritura que, como leíamos el libro de Proverbios, no sabe ni siquiera en qué tropieza. Y esa es la condición del ser humano de forma natural. Y así transcurrían
los días de este ciego. Él en medio de su ceguera, de su mendicidad, de su normalidad. Hoy en día se habla mucho de la nueva normalidad, ¿cierto? Con el tema del COVID. Y transcurrían los días de ese hombre así. Pero un día en particular, el Señor Jesucristo iba pasando por allí. Y no fue un día cualquiera. Fue un día especial y particular, importante. Y al Señor me llama mucho también la atención. La escritura no dice que al Señor lo seguían muchas personas, sino una gran multitud. Y eso se refiere a, o sea, a una cantidad de personas, personas del vulgo, pues, o sea, una cantidad, yo no sé qué tanta cantidad, porque la Biblia no dice, pero dice que una gran multitud. O sea que eran bastantes personas. Y pensemos en el ruido que estas personas hacían, ¿cierto? Sin embargo, dice el versículo número 47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y otra cosa que me llama la atención es lo que dice de la escritura en el versículo 47. Oyendo que era Jesús Nazareno, no dice: alguien se le acercó y le dijo: mire, viene Jesús, el Hijo de Dios, y él lo puede ayudar. No dice la escritura que alguien de forma personal se le acercó a este hombre, sino de pronto, en medio de tanta gente que iba pasando, de pronto él escuchó. Cuán importante es que nosotros prediquemos a las personas, que compartamos de alguna manera acerca de Cristo. Este hombre, tal vez en medio de una conversación, mendigando, él vio que la cosa se estaba poniendo como interesante porque estaba saliendo mucha gente, tal vez le iba a ir bien en su trabajo, ¿cierto? Tal vez le iba a ir bien pidiendo dinero por la cantidad de gente. Sin embargo, cuando este hombre escuchó que la persona que iba saliendo era el Señor Jesucristo, dice que comenzó a gritar y a pedir al Señor que tuviera de él misericordia. Comenzó este hombre a clamar, y esa es la primera parte importante. Este hombre reconocía que necesitaba ayuda. Este hombre entendía que necesitaba a alguien y no a cualquier persona. Él sabía que solamente Jesucristo podía ayudarlo. Podía ir el mejor médico en su época y él no podía hacer nada. Sin embargo, un día en particular, el que sí podía, pasaba por ese lugar y ese hombre reconoció. Hay un dicho muy popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿cierto? Pues particularmente este hombre en medio de su ceguera, y me llama para, eso es algo también como en contraste, en medio de esta multitud la comparación es mucha gente y un hombre mendigo, solo, desventurado, que se relata la historia que en lugar de una multitud, este hombre fue el que comenzó a clamar al Señor pidiendo ayuda. El Señor Jesús era muy famoso. Capítulos anteriores, él había alimentado a 5,000, había sacado endemoniados, había curado ciegos, era muy reconocido. Sin embargo, muchas veces esa multitud buscaba la bendición del Señor y no al Señor que bendice. Y hoy en día pasa exactamente igual. Las personas quieren acercarse y buscar a Dios buscando la mano de Dios y no el rostro. Que no sea su condición en esta noche. Acérquese a Dios, no busque a Dios por que le solucione un problema temporal, busque a Dios para que solucione su condición eterna. Porque si usted hoy parte de este mundo sin Cristo, no le espera más que una eterna condenación. Lo enseña la Escritura. Este hombre reconoció que solamente el Señor podía salvarlo. Y en cierta parte leí, solo el, bueno, y tiene sentido, solo el que reconoce que necesita ser salvado es rescatado. Yo puedo estar ahogándome y si yo digo, no, yo estoy bien, pues me muero. Pero si yo reconozco que estoy ahogándome y que necesito ayuda, pues eventualmente alguien puede llamarme. Si usted no se reconoce pecador, no creo que vaya a necesitar o piense que vaya a necesitar un salvador. Pero lo cierto es que la escritura enseña que todos nosotros somos pecadores, que todos somos ciegos, mendigos, desventurados y que necesitamos al Señor Jesucristo. En medio de esta multitud, este hombre escuchó del Señor y empezó a clamar. Y yo
me pongo a pensar en poniéndonos en el lugar de este hombre, ¿será que el Señor físicamente podría escucharlo? O sea, estamos hablando de una gran multitud de personas. El Señor lo agolpaba. Si nosotros aquí en el momento del descanso nadie grita, pero sin embargo el ruido se eleva con conversaciones no moderadas, imaginemos nosotros una multitud. No sé, imaginemos un estadio lleno. No es, la Biblia no dice que es así, pero imaginémonos un estadio lleno de la gente hablando. Yo creo que alguien gritando no haría mucho la diferencia. Yo creo que alguien gritando no va físicamente hablando, no va a escuchar a nadie. Y no faltaba que por ahí estuviera, ¿cierto? Las vecinas del barrio murmurando, oíste, ve, vino el Señor Jesús. Vino Jesús, ve, oíste que sacó un demonio que alimentó a 5.000. Ay, sí, Gumercinda, yo escuché por allá. Vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? No faltan las vecinas por ahí que salieron en medio de esa multitud a ver qué pasaba. Y me hacía pensar cómo Cristo, en medio de esa grande multitud, claramente escuchó a este hombre. Cuando este hombre clamó en el versículo 47, el versículo 48 dice que muchos le reprendían para que callase. O sea, no eran unos pocos, porque hay personas que ni quieren entrar al cielo y le impiden a otras que quieren entrar. Eso pasa. De hecho, los fariseos, dice la escritura, que estaban impidiéndole, ¿cierto? La entrada, pues, o sea, ni ellos entraban ni le impedían la entrada a los que tenían que entrar, dice la escritura. De manera que en medio de esa grande multitud podemos nosotros pensar cómo el Señor Jesucristo escuchó ese profundo clamor de este hombre. Este hombre estaba desesperado, este hombre estaba necesitado del Señor Jesús y Jesucristo no lo ignoró. Miren ustedes, a diferencia de la multitud que le decía, no, lo reprendía para que se callara, para que no molestara, a diferencia de eso, el Señor Jesucristo continúa allí en el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Miren ustedes cómo somos los seres humanos. Al principio le estaban diciendo, hombre, cállese, deje la bulla, una forma de decirlo. Le están diciendo, hombre, deje la bulla, no moleste al maestro, como cuando fueron a hacer el tema con la hija de Jairo, ¿recuerdan ustedes? Con la hija de Jairo, el Señor le dijeron, no, hombre, no, déjelo que ya su hija ha muerto. Sin embargo, el Señor fue allí a atender. El Señor Jesucristo pasaba en ese lugar y este hombre no pensó como muchas veces nosotros pensamos. Este hombre se levantó y él dijo, no, es que él no se puso a pensar, es que aquí hay mucha gente, o sea, puedo recibir mucha plata. Tal vez el Señor vuelva y pase después. Entonces, más bien despuésito que yo saque ganancia aquí de pedir plata y que él vuelva a pasar, entonces yo trato como de arrimarme, yo trato como de acercarme a él. No, este hombre no pensó como muchos piensan, no, es que dejémoslo para después, es que yo después creo, yo después cuando esté más viejo o más adelante yo me convierto. Este hombre sabía que tenía su oportunidad y se convirtió al Señor. Y hoy, como dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Usted hoy puede acercarse a Jesucristo y tener vida eterna y salvación de su alma y perdón de pecados. Usted hoy que no conoce a Cristo debe hacer como este hombre ciego, no dejarlo para después. Este hombre vio que Cristo estaba pasando e inmediatamente él no le importó que la gente lo callara, él siguió gritando, a él no le importó lo que la gente le estaba peleando ni poniéndole problemas, no, él siguió clamando, él siguió orando y rogándole al Señor, buscando al único que podía liberarlo. No le importó lo que las personas decían, no le importó los bienes materiales que pudo haber perdido. Es posible que muchas personas le hubieran dado mucha plata, pero él no pensó en eso. Tristemente nosotros, como seres humanos, muchas veces podemos llegar a pensar, no, pues de pronto cuando yo haga más plata busco al Señor, cuando esté más viejo de pronto yo busco al Señor, ¿cierto?
Pero este hombre no hizo así. Él no dejó para una próxima ocasión porque él sabía la urgencia que tenía. Él sabía que necesitaba al Señor Jesucristo y la manera como este hombre se acercó al Señor es la manera como todos nosotros tenemos que acercarnos a Él, cuando no lo conocemos y cuando lo conocemos. A veces puede faltarnos a nosotros reverencia para dirigirnos al Señor. Este hombre se dirigió a Él como hijo de David. Estaba reconociendo que el que pasaba era Jesucristo, el Rey de Reyes. Estaba reconociendo que el que pasaba no era cualquier persona, sino el Rey de Reyes. Y en ese acto, en esa forma de reverencia, él ni siquiera se acercó gritándole, venga, ayúdeme, así de forma tal vez despectiva. No, él se acercó con reverencia y de la misma manera nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo en el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Qué contradictorio, ¿no? Mientras unos le decían, no, no moleste. Después ya tal vez esos mismos le decían, no, venga, ya, entre pues porque el Señor lo mandó a llamar. Así es el corazón del hombre. Y miren lo que dice el versículo número 50. El mendigo, él entonces hizo algo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y eso nos deja a nosotros un profundo mensaje. La capa en esos tiempos era algo importante para las personas. Los cobijaba del frío, de las inclemencias del clima. Y si para una persona normal era algo importante, ¿cuánto más para un mendigo? O sea, era tal vez lo único con que podría cubrirse del calor, del frío. Tal vez era una posesión muy importante y valiosa para él. Y sin embargo, él quitó de todo aquello que le impedía correr hacia su Salvador. Miren ustedes la actitud que tuvo este hombre, reconocer que necesitaba a Cristo, clamar a Él en reverencia y correr hacia Él. Él quitó todo aquello que le estaba estorbando para encontrarse con el Rey. ¿Qué le impide a usted entregarle su vida a Cristo? ¿Qué capa tiene usted amarrada que le impide correr hacia el Señor? Porque por la gracia y la misericordia de Dios, tal vez el Señor no esté pasando físicamente, pero Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y hoy puede ser esa noche en que usted pase de muerte a vida y puede ser esa noche en que usted conozca al Señor. Así que es tiempo de que si usted tiene alguna capa colgada que le impide correr hacia el Señor, algún prejuicio, no es que mi familia me deja de hablar, no es que me quedo sin amigos, no, y es que mi trabajo, y es que esto, y es que esto, usted tiene que entregarle su vida a Cristo, porque solo el Señor sabe si hoy es su última oportunidad. Solo el Señor lo sabe. Él entonces dejó su capa, se levantó y vino al Señor Jesús. ¿Cómo llegó él? Quién sabe, de pronto alguien lo llevó de la mano porque era ciego, pero él llegó al Señor. Versículo 51, para ir terminando la enseñanza. ¿Qué quieres? Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Versículo 52. Jesús le dijo, vete, ¿tu fe te ha recobrado la vista? No, vete, tu fe te ha salvado. Porque es que lo que importa, lo importante no es una enfermedad terrenal, porque uno se muere y ahí se acaba la enfermedad. Lo importante es el destino eterno y eso es lo que Dios quiere que nosotros arreglemos. Y este hombre se acercó de una forma profunda, sincera al Señor y quería recobrar la vista. Y el Señor Jesucristo le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y como consecuencia en su misericordia, el Señor le restauró la vista. Y decía, continúa el versículo para finalizar, y seguía a Jesús en el camino. ¿Saben ustedes? Alguien que conoce a Cristo, alguien que se ha quitado la venda de sus ojos por la fe en Cristo, indiscutiblemente sigue al Señor. Es imposible que alguien diga, yo conozco al Señor, yo conozco al Señor Jesús y viva una vida perdida. No. Miren ustedes cómo la escritura nos muestra que este hombre tuvo una transformación tal
que seguía al Señor Jesús. Pero lo primero para poder seguirlo fue haber tenido un encuentro personal con Él, fue haber acercado su vida, haberse acercado por medio de la fe al Señor. Y eso es lo que nosotros predicamos y queremos compartirle a usted esta noche que no conoce a Cristo. Queremos compartirle que sin el Señor estamos ciegos, pobres, mendigos, desventurados, estamos lisiados por el pecado, estamos condenados, nos espera una eternidad terrible. Pero si hoy usted se acerca a Jesucristo, si hoy usted confiadamente pone su confianza en Él, reconoce sus pecados y lo recibe como Señor y Salvador, sinceramente, va a pasar exactamente que esté ciego. Yo sé y estoy plenamente convencido que todos los que hemos creído en Cristo sabemos que teníamos una venda que nos fue quitada. Todos sabemos que estábamos completamente ciegos espiritualmente, pero que cuando vinimos a Cristo, como dijo otro ciego en otro milagro que el Señor hizo, yo solo sé una cosa, que era ciego, pero ahora veo. Como creyentes nosotros podemos atestiguar que éramos ciegos, pero hoy vemos por la misericordia y gracia de nuestro buen Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias porque estando nosotros perdidos en delitos y pecados, estando nosotros muertos, estando nosotros ciegos, desventurados, un día, Señor, llegaste a nuestra vida y nos rescataste. Y es nuestra oración, nuestro ruego, para que aquellos que no te conocen no se queden en esa condición de ceguera, en esa condición de pecado que conducirá inevitablemente a la muerte eterna, sino que al igual que este hombre, en humildad y reconociendo la necesidad de Cristo, acudan a Él en arrepentimiento y fe, para que así la venda de sus ojos sea quitado, para que así pasen de muerte a vida, para que así te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es preciosa e invaluable, y queremos suplicarte para que lleve mucho fruto en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Oramos y ponemos todo en tus manos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.